Con esta historia cantada por el ítalo-venezolano Franco De Vita, saludamos a nuestra invitada. No basta, porque cuando quiso Ah, hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro sí, se y puso te rojo. fuiste. Y te Omar, fuiste. Bueno, vamos a... esa canción, Omar, marcó nuestra generación de los años 90, fuerte, ¿no? Y contundente. Vamos a saludar a nuestra invitada. Ella es la doctora Ana María Rodríguez, es psicóloga egresada de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en psicología clínica de la infancia, adolescencia y familia de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Su experiencia básicamente está en el sector educativo, trabajando con niños y muchachitos entre los 3 y los 16 años, edades muy complicadas, y lo hace de manera individual, de manera grupal y de manera familiar. Así que es la autoridad para hablar del tema que les proponemos hoy. Doctora Ana María, qué gusto saludarla. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y hablar de un tema tan importante que para nosotros, para nuestro entorno, que es la sexualidad de los niños. No, el honor es Realmente es un nuestro, tema. porque imagínese la posibilidad que tenemos de aprender y de conocer, y sobre todo para ayudarle a la gente que está en ese momento. Le voy a pedir el favor, doctora Ana María. Normalmente invitamos a ustedes, los profesionales, para preguntarles y entrevistarlos, pero me voy a tomar una licencia, y es que voy a aprovechar la presencia de mi compañera Fior Pérez para ponerla de ejemplo, porque le quiero preguntar a ella. Trabajemos sobre casos reales. Fior tiene dos hijos, Fior. Dos hijos ya, uno más grandecito, otro más pequeño. ¿Usted cómo le habló de sexualidad a los hijos? ¿Sí les habló? ¿En qué momento? ¿A qué edad? ¿Cómo fue su tema? Para que arranquemos por ahí. Tan bonito, Omar. Yo creo que le puede servir mucho a la gente, sí. Pues yo creo que depende mucho, y ahí la doctora me va a desautorizar o autorizar, la educación que tengan los padres, ¿no? Y especialmente la madre. Creo que va a ser muy determinante en esa educación que uno le va a inculcar a los hijos sobre la educación sexual. Pero yo viví las dos experiencias, Omar, quiero que sepa. Con mi hijo mayor fue más difícil porque era más joven y no tenía tanta expertise para contar la historia. Con esos temas de los varones cuando están entrando a los 12 años por ahí, que vienen esas cositas, ¿verdad que sí, doctora? Eso fue para mí un poco chocante. Y esos intereses que tienen ellos, esos intereses sexuales que nos alteran a las madres. Pero en el segundo, que es un niño ya pequeño, Omar, quiero que sepa que él es el que me sorprende a mí. La capacidad que tienen los niños de investigar por ellos mismos sobre la sexualidad es asombrosa. Y yo a veces me digo, pero cálmate, hijito, vamos a eso con su avena, porque me estás dando mucha información. Entonces yo creo que depende mucho de la educación y de la apertura mental que tenga en el caso de las madres, doctora. Cuénteme usted si lo hice bien. Como medio medio, tuviste algunas equivocaciones, Sí. sí hay que como incentivar un poquito más, porque es un tema que de pronto para muchos de nosotros hablar de sexualidad con niños lo tomamos como risa, pena, es un tema privado que nadie debe tocar. Y realmente esto no se debería ver así, debería ser un tema Mm. que permitamos que los niños hablen y expresen, y más con personas de pronto de confianza, personas que sabemos del tema, adultos que ellos les tienen confianza, para así poder que ellos logren conocer, ¿sí? Porque es mucho mejor que ellos tengan esa información directamente de nosotros, que somos los cuidadores, los adultos que comprendemos el tema, que de pronto en internet o de los mismos compañeros y de los mismos pares, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también. Hay varios factores, obviamente, que hay que tocar la sexualidad, porque nosotros somos seres sexuales. Desde que nacemos nos dicen, eres macho, eres hembra, eres hombre Mm. y eres mujer. Desde que nacemos empezamos a tener cambios en nuestro cuerpo, desde chiquiticos. Cuando cumplimos cierta edad de la adolescencia también empezamos a tener un poquito más de cambios físicos, y en la adultez también. Entonces es importante que los niños sepan su proceso de desarrollo. Y muchas veces explicamos el tema de sexualidad, se basa en sexo, se basa en esto, pero también es como ellos se sienten con ellos mismos, ¿sí? Cómo va mi autoestima a jugar dentro de ese papel. Y hay un factor muy importante por el cual nosotros debemos hablar desde pequeños, desde que el niño tenga
a un concepto claro de poder decirle, es más, desde bebé, explicarle cuáles son sus partes íntimas, ¿sí? Explicarle, pero no como se hacen anuncios, no sé si ustedes han escuchado muchas veces que hay papás que les ponen sobrenombre a las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces que al pene le llamamos de cierta manera, que a las boobies entonces se les dice boobies, no se les dice senos, les ponemos un nombre diferente. Y que el pajarito, son nombres que de pronto empezamos que a la dar florecita. Exacto, empezamos a dar nombres totalmente que no tienen conocimiento. Cada parte de su cuerpo tiene su nombre. ¿Y por qué es importante que ellos reconozcan esa parte? Por algo muy importante, y es prevenir el abuso sexual. Cuando ellos no son conscientes de su importancia, de su cuerpo, de saber cuáles son sus partes íntimas, que solo él puede tocar, que solo yo puedo limpiar y la persona que me limpia, que no puedo permitir que nadie más lo haga, es ahí donde se vuelve también importante la parte de hablar de sexualidad. Es decir, yo tengo un niño pequeño y si mi hijo me pregunta, por ejemplo, él ya empieza a ir al baño, yo como padre ya debo pedir autorización para que él me deje ir a limpiarlo, porque ya eso hace parte de su privacidad, de su cuerpo. Y yo no puedo como madre o como padre venir a decirle, yo te voy a limpiar porque soy yo y yo tengo tu autoridad, porque entonces él lo va a generalizar. Entonces cualquier persona te puede venir a tocar, te puede venir a limpiar y eso es normal para ti, ¿sí? Entonces por eso es la importancia de empezar a hablar con ellos desde pequeños sobre estos temas. Sí, doctora Ana María, sexo y sexualidad, asumo que son dos cosas diferentes, y hay un momento específico, o sea, hay una edad en la que uno diga, cuando cumpla tantos años, vamos a hablarle de sexualidad, la decisión la toma la pareja, o la mamá, o el papá, o eso depende, como decía Fior, del niño, de su personalidad, o del entorno, o de la cultura y la formación de los padres. ¿Cómo saber cuál es el momento exacto de abordar ese tema con el niño o la niña? Eso debe abordarse de acuerdo de cada caso, pero sí es importante que desde pequeños les enseñemos cuáles son sus partes íntimas, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te sientes con tu cuerpo, que comprenda. Nosotros vamos a ir viendo el desarrollo del batería. Pero es importante cuando logre, por ejemplo, cumplir cierta edad, que empieza a notar esos cambios, explicarle más, ¿sí? Porque entonces ya tenemos al adolescente que entonces empieza a investigar por internet, ¿sí? Correcto. Que empieza a buscar su primera relación sexual y entonces ahí empieza a buscar por internet. Y necesitamos pequeños saber que, oye, cuentas con padres que te van a dar la confianza, te van a dar el apoyo, van a estar contigo para escucharte, porque tú no vas a preguntar y te van a hacer a ver qué hago, qué respondo, porque esa es la actitud de muchos papitos, o sea, el hecho de no saber de pronto por la misma inocencia del papá de cómo tratar con esos temas, los alejamos, los prohibimos, decimos un poco. Vamos a hacer un ejemplo acá. Si por ejemplo, tú me comentas que eres mamita de 2 niños, ¿cierto? Si por ejemplo tu hijo pequeño te llegase a preguntar, mamá, ¿qué es un preservativo? Claro, yo le voy a hablar claramente, porque además que ese personajito que yo tengo en la casa es muy abierto, vuelve y juega. Yo creo que ha dependido mucho también la personalidad de mis 2 hijos. En el caso mío, ¿no? Al hijo pequeño le voy a contar, hijo, esta es una manera de prevenir el embarazo, de cuidarse de las enfermedades sexuales que usa el hombre, pero también hay uno para mujer. Y como tú sabes, pues la sexualidad es para adultos, no para niños, ¿no? Eso es un instrumento para adultos. Ese sería como mi discurso. Mi discurso. Y yo todavía la veo enredada. Yo todavía la veo un poco embolatada. No, yo creo que hay que tomar los temas, yo creo que las cosas hay que hablarlas claritas. Yo tengo una hija que ya hoy en día tiene 18 años, pero muy pequeñita hablamos de todo. Hablamos de sexo, de sexualidad, de drogadicción, la prostitución, el lesbianismo y todo eso quedó muy claro. Y es que uno mismo sea de la gente que muestre las cosas sin tabús. Mire, se utiliza así, previene esto, porque las enfermedades de transmisiones sexuales, tampoco dando una cátedra, pero es que doctora Ana María, usted nos está bombardeando aquí, ya está aprovechando, ¿no? Nos está bombardeando. Pero mire,
Hay que entonces derribar todos esos mitos e historias de la cigüeña. Ajá. Ese cuentico de que a usted lo trajo la cigüeña y tal. No, yo creo que un buen paso, si uno no sabe mucho cómo abordar el tema, es decirle, mire, es explicarle cómo nació él, cómo viniste tú al mundo. Claro. Los seres humanos, el hombre está formado así, la mujer está formada así, y cuando tan el acto y el embarazo, yo no sé si vaya por ese lado o esté más bien dañando todo lo que hemos avanzado con usted, doctora Ana María. Guíenos, ayúdenos, por favor, ilumínenos. Por favor, nos estamos ahogando. Porque resulta que ustedes le dijeron el discurso, le explicaron cómo nacen los bebés, le explicaron que es un método, y el niño le dice, ¿y por qué el jugo trae eso? No sé si ustedes se han dado cuenta que en las botellas de jugo dice preservativos. También. En las botellitas de jugo, porque son ingredientes que traen ahí. Entonces, ustedes le dieron el discurso de qué se trataba y le dieron una charla de sexualidad, sin saber que el niño estaba preguntando, bueno, ¿y ahí eso qué tiene que ver con el jugo que me estoy tomando? Porque lo está leyendo en el como el jugo. chiste flojo. Doctora Ana María y Fior, nos pasó como el chiste flojo de la niña que le pregunta a la mamá, ¿qué es vibrador? Y ella le dice, es un objeto, es un que se compra, que utilizamos las mujeres, las autos. Dice, ya, y modo avión. En el celular. Sí. Tal cual. Algo que es muy importante y es preguntarle de dónde viene esa palabra. Él la tomó, correcto, no solamente se le dio en la cabeza, sino buscar internamente, preguntarle cómo llegó él a tener esa confusión o a sacar esa palabra, ¿sí? No la habrá sacado él, de pronto la pudo haber visto en algún programa, la pudo haber visto en la televisión, la pudo haber visto en una canción de música, la pudo haber visto en un frasco de jugo. Entonces es importante verificar de dónde lo vio, ¿sí? Eso es lo principal. Cuando mi hijo empieza a tener esas dudas, es preguntar dónde lo vio o por qué le surgen estas dudas, ¿sí? Y por ejemplo, el hecho de hablar de masturbación con un adolescente o la masturbación infantil también es un tema muy importante que muchos padres lo ven como tabú. Vamos a hacer un ejemplo que es muy importante. Por ejemplo, yo soy un adolescente y adolescente que mi mamá me obliga a que siempre debo tener la puerta abierta. Siempre debo tener la puerta abierta porque pues no hay privacidad, pues yo tengo que ver qué estás haciendo, no la puedes cerrar. Entonces, el niño sabe, el niño está comenzando con este proceso de masturbación, de conocerse y demás, ¿sí? Pero la mamá le tiene esta regla de que no puede tener ese espacio para él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El niño ve que de pronto la mamá puede salir un momento a la calle. Supongamos que la mamá todos los días sale a comprar el mercado, sale a comprar lo del almuerzo o algo. ¿Qué hace este niño? Aprovecha esos 10 minuticos, por decirlo así, para conocerse, ¿sí? Pero entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a estar tan pendiente de lo que va a pasar, que va a llegar su mamá, que no se encarga de conocerse. ¿Qué vemos ahí? Eso lo vemos en el adolescente, ¿cierto? ¿Qué vemos en el adulto? Ese niño que tuvo esos problemas va a tener de adulto un problema de eyaculación precoz, ¿sí? Porque no le dimos ese espacio para que él pudiera realizarlo, para que él pudiera conocerse. Entonces, ¿cuál sería la recomendación ahí, específicamente en eso? Que si el niño quiere cerrar la puerta y tener privacidad, dejarlo tranquilo, que tenga su espacio y entender que es un tiempo para él. Eso nos cuesta mucho a las mamás, doctora. Hay que hablar con él, hay que explicarle en qué se trata todo esto, y más de pronto en esa adolescente, que de pronto papás de pronto llegan a ver a sus hijos que viendo cosas de sexo, vemos por ejemplo también nuestra cultura, por ejemplo la música, por ejemplo el reggaetón es una cultura que habla explícitamente de sexo, sí, y es muy erótica, es casi imposible que nosotros le tapemos los oídos y la cara a nuestros hijos cada vez que escuchen una canción de esta, ¿sí? Así es. Y hasta los escuchamos cantarlas, a los chiquitos cantar esas canciones que de pronto ellos ni saben lo que están diciendo, pero las cantan, ¿sí? Sí. Doctora Ana María,
por un tema, afortunadamente las cosas han cambiado, ¿no? Pero en épocas anteriores, Sí. por un tema de cultura o falta de la misma, o por educación, o por timidez, por desconocimiento, por lo que sea, generaciones anteriores a las nuestras no tocaban ese tema. Como usted lo dijo, eran tabúes, eran misterios, hablar de sexo era pecado, todo ese tema. Eso ha cambiado. Pero cuando una familia no tiene las herramientas para hablar con un hijo o son varios hijos, se aconseja una especie de terapia grupal, porque lo decía al comienzo, usted ha manejado casos individuales, grupales, familiares, es aconsejable reunir a toda la familia, papá, mamá, no sé si está el abuelito, hermanos mayores, y abordar el tema grupalmente o es mejor de forma individual. Pues es que el tema de sexualidad depende de todos, o sea, todos somos padres, profesores, psicólogos, compañeros, todos somos parte de la enseñanza de la educación sexual desde niños, ¿sí? No podemos decir que lo vamos a hacer entre todos porque él se va a sentir intimidado, ¿sí? Él se va a sentir como sin esa seguridad de pronto de hablar, ¿sí? Porque entonces que está mi tía, mi primo, todos en casa y me están preguntando sobre mis cambios hormonales, es para ellos, es difícil y no lo van a aceptar. Claro. Es más fácil que yo lo trabaje. Si yo soy la persona que tengo confianza con él, yo soy la mamá con la que él juega mucho, yo soy la profesora con la que se entiende harto en el colegio, yo soy el amigo de que nos conocemos porque somos vecinos y que él me entiende mucho, ¿sí? Yo soy el tío cercano que de pronto él comparte más conmigo, yo tengo la responsabilidad de hacerlo, ¿sí? Porque sabemos que cada niño tiene su núcleo familiar, pero hay una persona o hay varias personas en las que confía principalmente, ¿cierto? En Correcto. las que siente como esa capacidad de decir lo que Más siente cercanía. sin temor a ser juzgado, ser regañado, ¿sí? Entonces Ujú. es importante, ¿sí? Pero sí es importante que desde pequeños ellos lo hagan y comprendan ese tema. Porque es que, ¿qué pasa? Llegamos a un ambiente donde yo no le toco, por ejemplo, yo digo, no, le toco ese tema a mi hijo hasta que llegue a los 15 años, ¿sí? Y bueno, en mi casa no se toca ese tema hasta que llegue a los 15 años. Pero el niño resulta y pasa que llegó a un colegio, y en el colegio hay un compañerito que desde su le hablaron del tema, ¿sí? Entonces él va a llegar, ellos qué hacen, empiezan a hablar entre ellos, ¿sí? Sí. Entonces es mejor que mi hijo conozca esa información de primera mano de mí, que soy su padre, que soy la persona de su cuidado, que de pronto de un compañero que de pronto le está diciendo a partir de lo que él aprendió, ¿sí? Y es importante que él genere como esa confianza en mí de preguntarme eso. Doctora, la desnudez en la familia, que los papás y las mamás se bañen con los niños, tomen ducha, que entiendan la realidad de los cuerpos, las diferencias, ¿qué tan sano es eso en la formación de ese niño o de esa niña? Pues en cierta medida él va a desarrollar su cuerpo y eso implicaría que ni tú vas a tener privacidad conmigo, ni yo voy a tener privacidad contigo, ¿sí? Entonces eso se da para confundirse, porque eso a mí me da a entender que entonces yo me baño con mamá y papá, pero entonces también si llega una persona interna y me dice que nos bañemos, también me puedo bañar con esa persona, ¿sí? Porque en mi cabeza eso es normal, ¿sí? Entonces, por eso es que mantener esos límites y enseñarles desde pequeño. Tú tienes partes privadas que yo te debo a ti pedir permiso si puedo bañarme contigo, si puedo hacer eso, pero eso solo lo puedes hacer conmigo porque soy tu mamá. Y es más, hemos visto casos de niños que en la misma familia ocurre esa violencia intrafamiliar, esa violencia sexual, ¿sí? Pero ellos no dicen nada, ¿por qué? Porque era su papá y entonces su papá, él sí podía hacerlo. Pero resulta que miren que la misma persona que le hizo daño estaba en su casa y era parte de ese núcleo, ¿sí? Por eso es la importancia de separarlos, de que él tiene su cuerpo, él debe manejarlo a su medida, él debe permitir, debe saber a quién permite que toque su cuerpo, que vea su cuerpo y quién no, ¿sí? Por eso mismo, Además que, solamente es además que yo, pequeño.
Yo creo, doctora Ana Sí, María, que señor. también estamos en una sociedad donde hay mucha doble moral. Hay hogares Mm, todavía con pensamientos muy mm, retrógrados donde el papá castiga a su hijo si ve que está viendo pornografía, pero el papá ve pornografía a escondidas o con los amigos. correcto. Donde yo tenía una amiga que decía, ay no, no hablen de sexo, que mi abuelita está arriba y oye, y la Mm, abuelita tuvo 14 hijos, o sea que vivió toda su vida embarazada. Casos de doble moral donde en los hogares a la niña nunca se le habló de sexo, nunca se le habló de prevención del embarazo, nunca se le habló de enfermedades de transmisión sexual, pero cuando la muchachita quedó embarazada, lo primero que hizo el papá fue echarla de la casa. Mira a ver cómo soluciona su mm, problema. Casos de machismo, donde Ujú. si la niña queda embarazada, la echan de la casa, pero si es el muchachito el que embarazó a una niña por fuera, entonces a ella sí la acogen. No sé, a mí me parece que hay mucha doble mm, moral ahí, doctora Ana María. Sí, claro, o sea, y eso es parte de nuestra cultura, es lo que nos han enseñado. Por eso es nuestra ujú. labor, como ya personas como más jóvenes, más lograr que eso Educados. disminuya, lograr que los adolescentes pues tengan un conocimiento más previo del tema y sepan, ¿sí? Mm, mm, Que ya esa niña que de pronto queda, porque hay casos que ya hay niñas que quedan embarazadas, sepan todo ese proceso, ¿sí? Que sepan qué debo hacer, que sepan que es una infección, que sepan que es todo este proceso, ¿sí? Nosotros decimos normalmente, no, es que tienes una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Pero mm, realmente, o sea, por ejemplo, supongamos que la niña tuvo relaciones sexuales, pero ella, o sea, resulta que quedó infectada, que hay una diferencia entre infección y enfermedad, ¿sí? ujú, Todas son curables. Y yo la detecto a tiempo, todas son curables. ¿Sí? ujú. Entonces es que ella sepa ese proceso de conocerse, por eso es la importancia de que ellos se conozcan. Si yo conozco, por ejemplo, que en mi parte íntima tengo un barrito acá, tengo un lunacito acá, tengo ese conocimiento. En el momento que yo me dé cuenta que hay algo diferente, puedo lograr identificar que hay algo que está alterando mi cuerpo. ¿Sí? Por Ujú, eso es la importancia de enseñarles a ellos de enseñarles por ejemplo, los niños ahorita, no, pues tuvimos relaciones sexuales, entonces voy a la droguería, compro una pasta del día siguiente y ya me la tomo, ya pasó, dicen las niñas de ahorita y eso lo vemos. Que eso lo venden como ya sin necesidad de que tú seas un adulto, sino que lo venden en una droguería cualquiera. Pero resulta y pasa que vuelve y pasa en 2 meses y otra vez, y vuelve y toma esta pasta, y esta pasta pequeña es tan peligrosa que es recomendable que se tome una mm. vez al año por Como el máximo, efecto que correcto. produce el cuerpo. Sí, exactamente. Claro. Entonces, Sí. enseñarle eso a mi hija, enseñarle este tema, enseñarle que si, por ejemplo, X o Y, mi hija tuvo una relación sexual sin condón, ella siendo mayor de 14 años, puede acercarse al hospital y pedir una prueba para verificar si se infectó de VIH. Es totalmente gratis. Y eso son cosas que no le enseñamos a nuestros hijos, que muchas personas por eso se dan cuenta del VIH mucho tiempo después, porque no sabían que había una prueba con la que yo podía identificar en ese mismo momento y podía solucionar y podía tratar ese problema. ¿Sí? Ujú. Lo mismo, Bueno, Los tenemos derechos ese tabú sexuales. de una persona este es un conocida tema, con VIH, Ujú. sí, también es ese es un tema amplio, difícil, pero también necesario de abordar sin tabúes, Total. sin misterios. Si uno no tiene las herramientas, existen profesionales como la doctora Ana María que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar. Hay que quitar tantos misterios, hay que hablarle a los hijos con la verdad, hay que guiarlos bien, porque todo eso existe. Existe la Ujú. pornografía, existe la prostitución, existen los métodos anticonceptivos, existe el sexo, afortunadamente, que hay que vivirlo, disfrutarlo con prevención. Es decir, yo creo que las cosas mejor hablando clarito. Doctora Ana María, si un Total. televidente, si una familia, si alguien quiere consultarla, quiere ubicarla sobre este tema, ¿cómo aparece usted en las redes? ¿Cómo la podemos ubicar, por favor? Claro que sí. En Instagram yo tengo un Instagram enfocado en psicología, enfocado en tratar temas con niños, con adolescentes. Es PCI Ana María R. Así sale, arroba P, PCI Ana María R. P PCI, como psicología. PSI, Ana María. R. PCI punto, perdón, PCI punto
Ana María R. Ana María R. Ahora mismo lo buscamos. Claro. PSI Ana María. Pero Claro que sí. Omar, eso hay que tenerlo puesto ahí. desde pequeñitos les enseñemos sobre su cuerpo, que ellos comprendan que hay partes que yo puedo tocar, que un adulto no puede tocar. Es más, hay un video por si tienen niños pequeños, es un video en YouTube, se llama El libro de Tere. Lo pueden buscar y explica, es un video que la niña muestra como, bueno, si alguien me hace esto, puedo hacer esto, si no me hacen esto, puedo hacer esto. Entonces, esa es la importancia, ¿sí? Como de conocer ese proceso de qué partes pueden tocar. También la sexualidad no solamente es sexo, sino es enseñarle al niño que hay cosas que si no quieres hacer, no puedes hacer. También vemos el caso de papás que llega el tío, un ejemplo, y el tío, pero vaya y dale un beso y un abrazo a su tío, y el niño no quiere, No. pero vaya y Exacto. dale un beso y un abrazo a su tío, ¿sí? Pero si él no quiere, le vamos a enseñar que a cualquier persona cualquier persona que venga a darle un besito, un abrazo, él puede hacerlo, porque la mamá siempre me dice, ve hasta allá, ¿sí? Eso es Ahí es donde nos importante. equivocamos. Ahí es. Son Total. cosas que enseñarles a los niños desde pequeños el tema de su cuerpo, de la importancia de que es como su templo que nadie puede tocar si ellos no autorizan, es importante para que ellos se conozcan y sepan sus partes y conozcan la importancia de esto, pero también prevenir ese abuso sexual que se da en niños pequeños. Correcto. Bueno, tema importante, PSI. doctora Ana María. Ha sido muy importante lo que nos ha comentado hoy. Gracias por acompañarnos. Y ahí está, @psi.AnaMaría.R. Ana María para que ustedes, R. Correcto. tengan este tema. Hay que hablarlo claritico, las cosas por su nombre. La cigüeña hay que dejarla en su hábitat natural y no que el pajarito y la florecita y el conejito. No, no, no. Se llama como se llama y así hay que hablarlo. Doctora Así. Ana María, un feliz día. Muchas gracias. Total. Bueno, Muchas gracias. listo, que tengan un buen día, muchas gracias por la invitación. Igual. Muchas gracias, doctora Ana María. Nosotros hacemos una pausa, esto es a través de Ranchenato TV, el programa Aquí Estamos, nos desconectamos a este momento de República Dominicana y decimos gracias a nuestros televidentes en Cananga TV, pero seguimos para Colombia, para El Salvador, para Panamá, para Ecuador y también para España y Venezuela con este programa. Una pausita musical, Fior, baile, sírvase un café y ya viene nuestro Sí, siguiente señor. invitado, ya viene Claudia Patricia, nuestro chef de cabecera. Hoy vamos a recorrer la gastronomía del Pacífico colombiano. ¡Ay, Omar, qué rico! Le Señora. confieso, Omar, mi comida favorita de Colombia es la del Pacífico. Esa cazuela de marisco, mejor dicho, me derrite. Prepárese. Sí.